Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Aldana Quiroga, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento vamos a presentar la tarea 2 para procesamiento de señales digitales. Entonces aquí dejo para constancia mis datos. Entonces arrancamos diciendo que vamos a desarrollar la guía del ejercicio 2. Los primeros nos permiten realizar los conceptos. Entonces nos dicen que se refiere a una señal análoga. Pues la señal análoga es analógica, perdón. La señal analógica o análoga también es conocida como una señal continua, donde se tienen unos intervalos que son regulares. Estas señales son de forma continua en una banda. Esas señales son muy importantes en sistemas de telecomunicaciones, también son importantes en sistemas de motores, por el que permite el incremento de señales. Aquí tenemos la imagen de una señal análoga y la muestra de una señal análoga. Aquí una forma matemática de cómo se realiza la muestra de esa señal. También la siguiente pregunta es ¿cómo se realiza la cuantización de una señal? En el proceso de conservación de una señal discreta en el tiempo, se evalúa la forma, cómo está discretamente evaluada y se da la forma de la señal. Entonces aquí ya tenemos la señal cuando es cuantizada, o sea, después de que es ya tomada. En la cuantización lo que se busca es mitigar el error y por el redondeo de señal. ¿Qué es el teorema de Nikitz? El teorema de Nikitz establece que la frecuencia de señal o de muestreo debe ser el doble de la componente de la frecuencia. Es decir, que ayuda para que el nivel de ruido o el error que se genera en la cuantización sea inferior. Con este teorema se logra o se busca hacer la reconstrucción exacta de la señal para que sea de una mejor calidad y tenga una menor pérdida. Entonces aquí nos dice la fórmula que la frecuencia es 2 veces la frecuencia de la banda. ¿Cuál es el fenómeno Alliance o aliasing? Este fenómeno es el que se produce por una superposición de una componente de una frecuencia sobre otra. Es decir, cuando se generan dos frecuencias sobre la misma potencia, sobre la misma frecuencia, dos señales sobre la misma frecuencia. Esto es, digamos que en el tema de telecomunicaciones y en todo lo que tiene que ver con digitalización de señales o imágenes, es muy importante porque eso causa que se tenga pérdida o distorsión de esa imagen o de esa señal. Entonces, esto se logra evitar haciendo el uso de filtros o haciendo el uso de estas frecuencias para poderlas mitigar. ¿Qué realiza la transformada de Fourier? Esta transformada de Fourier es usada ampliamente para filtros y el procesamiento de imágenes y sonido. Está encargada de transformar la señal en el dominio del tiempo. Esto quiere decir que puede tomar la señal antitransformada y retornarla al dominio del tiempo actual y descompone la función del tiempo en diversas frecuencias que la componen. Entonces aquí tenemos la señal cuando ingresa y cuando ya está transformada, pues cómo hace el cambio para que la señal sea más estable. En el ejercicio 2 nos dicen que realicemos un muestreo de acuerdo a unos ejercicios que nos plantean en la guía. Para esto yo tomé el ejercicio número 5, donde nos dicen que xt es igual a 6 seno de 250 pi t más 4 coseno de 1800 pi por t más 8 seno
por 4200 pi más 5 coseno de 6800 pi más 3 seno de 9000 pi. Entonces aquí nos dicen que encontremos la frecuencia 0 de cada una de las componentes de la señal. Entonces lo que básicamente se toma es, se reemplaza el valor de W, que es la señal que nos están diciendo que debemos tomar de muestreo. Entonces aquí tomamos el 25 por la señal de la frecuencia, que es 2 veces pi de f, y en la primera frecuencia me daría un rango de 125 y 125.5. Se dan cuenta, es la mitad de la frecuencia, entonces por lo tanto se hace lo mismo para las 5 variantes que tiene esta ecuación, y tendríamos para F1 125.5 Hz, para F2 900 Hz, para 3 2100 Hz, para F4 3400 Hz y para F5 4500 Hz. Nos pregunta que si se presenta el fenómeno Aliens o Aliens, y si muestra si es igual a mayor a 500, a 5000. Entonces explique el paso y encuentre la frecuencia y reconstruya la señal. Entonces recordemos que la frecuencia debe ser mayor a lo que nos están pidiendo, que es 5000, mayor o igual a 5000. Entonces tomamos que 125 es menor a 5000, así que no se presenta el fenómeno. En la componente 2 es de 900, tampoco se presenta el fenómeno de Aliens. En el componente 3 tenemos que es de 2100 y tampoco se presenta el componente de Aliens, el fenómeno, perdón. En el componente 4 es de 3400, tampoco se presenta el fenómeno de Aliens. Perdón, es de 6800, por lo tanto sí se presenta el fenómeno de Aliens. Entonces aquí lo que hacemos es que tomamos la mitad de la frecuencia, que fueron 3400, restamos los 5000 Hz que nos están dando, tenemos 1600, por lo tanto la ecuación 4 quedaría en 3 seno de 2 por 3400. Para la componente 5 tenemos el mismo factor, ya está por encima de los 5000, entonces decimos que la componente está por 5000, mayor o igual a 2 veces 4500. Entonces, como si se presenta el fenómeno, estaríamos diciendo que el componente de 4500 menos los 5000 Hz nos da 500 Hz, y esto sería a seno de 2 por 4500. Realizando la reconstrucción para la parte 1, que sería esta, parte 2 y parte 3, no se hace ningún cambio. Esta está la ecuación inicial, y aquí es la señal ya reconstruida, donde tenemos que para la primera 1, 2, 3 no se hace ningún cambio, para la 4 se hace el cambio, y 5 también se genera el cambio. Nos pregunta que si se presenta el fenómeno de Aliens ya con 10.000 Hz. ¿Sí? Y aquí hacemos los componentes, para cada uno de los componentes se evalúa, y damos cuenta que en ninguno se presenta el fenómeno de Aliens. Nos dicen que hay el muestreo de la señal X y que no presenta el fenómeno de Aliens. Entonces, para esta ocasión se toma la frecuencia más alta, que fue la de 2500. Entonces decimos que esta frecuencia tiene un fenómeno de 5000 Hz. En el ejercicio 3 nos piden realizar la discreta de Fourier a través de alguno de los programas. Yo en este caso utilicé MATLAB, dado que mi número de documento es terminado en 105. Aquí está.
código realizado y aquí está ejecutado el MATLAB. Entonces aquí lo que hacemos es que creamos un ciclo for donde le decimos que tome a x, que es el valor que le estamos dando, el valor del vector que le estamos dando, que en este caso sería mi número de cédula 105, y damos aquí la componente en el ciclo for, un ciclo for dentro de otro ciclo for, finalizamos los ciclos y empezamos a evaluar. Entonces aquí le damos el tiempo, la amplitud, el dominio de la frecuencia, le decimos que tome después el siguiente rango y también evalúe la frecuencia, el dominio de la frecuencia y la magnitud. Después tomamos el dominio de la fase y la frecuencia y todo esto que lo lleve a las transformadas de discreta de Fourier, que sería en este caso que sea igual a x y que nos diga los ángulos. Entonces al ejecutar el código tenemos el dominio de la frecuencia en el tiempo de la secuencia, el dominio en la frecuencia de la magnitud y tenemos el dominio de secuencia. Seguimos nuestros ejercicios. Decimos en el ejercicio 4, nos dicen que investigue el rango de la frecuencia del oído humano. Entonces generalmente el oído humano percibe las bajas frecuencias sobre los 20 Hz, que son conocidos como los infrasonidos. Tenemos también las frecuencias altas, que ya están alrededor de los 20 kHz y se califican como ultrasonidos. Claro que estos rangos cambian de acuerdo a la edad de las personas y si la persona ha tenido una vida sana en cuanto a su higiene de oídos y el cuidado que le haya tenido. Digamos que personas que están expuestas a ruidos muy altos pues pierden muy rápido la capacidad auditiva también. Entonces ya después nos dicen que investigue el rango de frecuencias de 5 instrumentos musicales. En este momento yo tomé el piano, la trompeta, la flauta, el bombo y el violín, y me dice que la rango fundamental es entre los 28 y 4160 Hz y sus armónicos están entre los 5 y 8 kHz. Así está para cada uno de ellos y esta sería la finalización de mi trabajo. Muchísimas gracias.